a la Llipebre? Que porta sosquereïlla, all, piber roig i anguila. Se fica l'oli a calentar. Quan està calent se posen els alls, se sofregeixen i en si de la part s'hi poses el piber roig perquè no se creme. A continuació l'aulla i en si hi ha la queriguilla i l'anguila. I que no tinga molt de foc, a poquet va coguent-se. No té ninguna importància. Pues ha estat molt bé, com sempre, perfecta, en un índice de participació altíssim, en la gent molt contenta perquè per fi ha eixit el sol i s'ha pogut celebrar el concurs en tota normalitat i esperant aquells que en les següents cassoles per a poder continuar donant la degustació de Llipebre a tot el poble. Pues el primer pas de tots és la inscripció per a poder participar i els se dona un número a cada concursant. En aquest número venen i retiren els productes per a poder realitzar el Llipebre. I després, quan t'entreguen el Llipebre ja una volta cuinat, els se dona un altre número que és el que es pega baix del plat que el jurat va a degustar. I ja van fent el trio i van apartant els que consideren que estan més gustosos, que el caldo està bo, que la querella està cuita, que l'anguila està cuita, que no està oliós, que no està salat. I entre els que el jurat aparta ixen els guanyadors. Es una tradición pues, que la traemos de los pescadores, labradores que han estado aquí toda la vida y es una tradición que han empezado a hacer pues, de abuelos, bisabuelos y ahora 30 o 40 años se sacó la tradición de hacer este concurso internacional de Llipebres y estamos cada año pues, superándonos más. Que viene a participar gente de fuera, no simplemente gente del pueblo de Catarroja, sino pues, gente de Barcelona, de Francia, de Castilla, pues la gente porque tiene ganas de participar en un concurso de Llipebres. Está libre, abierto para el que quiera concursar. La prueba se hace de varias maneras. Tenemos 5 mesas. En las 5 mesas hay 4 jurados en cada mesa, ¿no? Ellos van eliminando Llipebres. Ellos van probando todos los Llipebres y el que creen que está bueno lo pasan a la mesa presidencial, que es donde estamos 5 personas probando Llipebres. Entonces nosotros vendemos a probar sobre unos 30 Llipebres, 25, 20, depende de la cantidad que ellos creen que pasan como buenos. Vamos probando, pues tenemos, lo primero que entraría sería la vista, ¿no? El cocido de la anguila y la patata. Entonces tendríamos que probar un buen caldo que sea espeso, que sea tu punto de picante y lo vamos apartando. Son buenos, creemos que son buenos, apartan. Y entonces cuando tenemos aquí 7 u 8, ya hay que clasificar entre los 7 u 8, ya te la juegas a ver cuál es el mejor, porque siempre ya vienen los Llipebres buenos y ahí hay un cargo ya que ya no sabes elegir cuál de los 7 es el mejor, pues ya se opta pues, a dar el premio. Bien, esta fiesta se viene celebrando desde hace 39 años. Es una fiesta muy popular, con mucho arraigo y que la gente, la verdad, disfruta porque participa. Es un concurso internacional de Llipebre donde este año creo que han participado 170 concursantes y ahora se comen el Llipebre junto con los familiares o amigos, como habéis podido comprobar. Y aparte de esto, el Ayuntamiento confecciona Llipebre para todos los ciudadanos que se acercan hasta aquí. Este año se ha calculado que se van a hacer unas 2.500 raciones que se están repartiendo para que la gente pueda degustarlo. Creo que es algo que cada año trae más gente y en el que la gente participa a gusto, porque si además sale un día como el de hoy, que después de la climatología y de esta semana, pues esto es una maravilla, pues la verdad es que la gente pasa un día muy agradable y se lo pasa muy bien. La guanyadora va ser Josefa Casany Puchalt, que tras 20 anys participant en aquest concurs per fi va endur-se el primer premi amb un guix per a 6 persones. La guanyadora afirma que va aprendre dels seus sogres, que eren pescadors.
Josefa, Josefa. Me l'esperava perquè així molt despecet i molt bo, de veres, I tots els anys la fe molt bo, però enguany jo he notat que el caldet m'era més gustós. Per això jo feia, enguany me tinc que emportar alguna cosa, i així n'ha sigut. Bueno, un día te voy a traer yo aquí a Gipebre para que lo pruebes de verdad y verás qué cosa más buena. De la terreta con Yo es que la verdad es que no lo he probado nunca. Y lo que también es una cita obligatoria año tras año en Feria Valencia es la tradicional Feria del Mueble. Tú sabes que aquí... Hombre, claro, ahí estuve yo. No, es que no me vas a dejar ni hablar. Tienes unas ganas de hablar esta noche que vamos... No me eclipses, por favor, que es mi noche. No te preocupes, 7 de... ya se ha encargado Marieta de ponerme menos maquillaje que a ti para relucir menos. A mí no me hace falta maquillaje, perdona. Bueno, no, vamos a tener la fiesta en paz. Acabemos bien. Alex. Feria del Mueble. Feria del Mueble. Una de las citas obligatorias para los medios de comunicación, ya que hay un sector del mueble bastante importante. Bastante consolidado, exportador. Y como Alex está haciendo su casita nueva, que le hace falta pues unas mesitas... Claro, pues cualquier accesorio bueno, Marian. Y ha dicho que me mandes a mí, y allí que se fue. Y así me fui yo. Pues nada, extensión de metros cuadrados impresionante, había allí mueble moderno, el vanguardista, el clásico, el más tradicional. Bueno, te podías encontrar de todo tipo de muebles, de todos los estilos. Y muebles valencianos de calidad, como es la industria valenciana del mueble, Marian. Pues nada. ¿Que lo vemos? ¿Me enseñas? Claro, Venga. que yo quiero coger modelo. Vale. La Fira del Moble de València torna a obrir les seues portes, inundant cada racó d'este recinte de Feria València de noves idees i noves propostes per a decorar les nostres cases. Jo encara no sé si decantar-me per el moble clàssic o per el moble vanguardista, així és que vaig a pegar una miraeta. Amb idees i amb passió. Aquesta és la filosofia que impregna tot l'esdeveniment organitzat aquesta setmana en Fira Habitat València. Una gran oferta global de mobiliari, il·luminació, tèxtil i art, decoració, cuina i art. Un producte de qualitat en el qual la innovació i l'enginy són la tònica dominant. L'edició no solament presenta una exposició comercial, sinó que també